¡Hey! ¡Qué purete que estás ahí! Vamos con la última parte de la Guerra del Chaco. Si te está gustando este tipo de videos, quiero que me des un comparte, un me gusta, ¿sabes luego? Porque legalmente me está costando un huevo y parte del otro. Así que vamos con un poquito de historia. El ejército paraguayo volvió a tomar la iniciativa cercando al ejército boliviano en Campo Grande, siempre fiel a su estilo, cercando al ejército enemigo para así poder aislarlo por completo hasta que se rindan. De la exitosa defensa de sus posiciones, el comandante Estigarribia volvió a pasar la ofensiva, obteniendo resonantes victorias como las de Pampa Grande y Campo Vía. Ya para ese entonces José Félix Estigarribia fue ascendido a general de brigada. El 23 de octubre se dirigió rumbo a Iguatá para tratar de retomarlo. El ejército paraguayo básicamente funcionaba así. Ellos iban, atacaban las defensas enemigas para saber en dónde estaban, después los empezaban a rodear de a poco. Por ejemplo, en Aliguatá el ejército paraguayo tardó un mes en poder rodear por completo al enemigo. El 10 de noviembre la primera división paraguaya lanzó un fuerte ataque de aferramiento sobre todo el frente de la primera división de reserva boliviana, mientras que la segunda división paraguaya comenzó su marcha de infiltración sobre el flanco sur, abriéndose paso por el monte a través de la senda bautizada Vidal, cortando al poco tiempo el primer camino denominado S, sin encontrar mayor resistencia. Y así el 3 de noviembre, aprovechando que había una tormenta, atacaron por sorpresa al enemigo por su retaguardia. Y ya para el 7 de diciembre, antes que se cierre el cerco, escapan los 7000 soldados bolivianos, que fueron hasta Campo Vía. Pero ya meses antes, el alto mando boliviano le había recomendado a Kun que abandone esas posiciones, porque no solamente se exponía a ese cerco, sino a perder a todos sus hombres. Obviamente Kun no aceptó esto porque decía que era imposible que el ejército paraguayo haga tal maniobra. Y el 11 de diciembre la 9ª y la 4ª división del ejército boliviano se rindieron después de haberse dado cuenta de que estaban totalmente rodeados. 2500 bajas bolivianas con 7500 prisioneros. Y obviamente el ejército paraguayo otra vez se adueñó de miles de fusiles, morteros, ametralladoras. Esto generó la destitución de Hans Kun como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas Bolivianas. Y en su lugar pusieron al frente del ejército boliviano a Enrique Peñaranda. Entre el 19 de diciembre y el 6 de enero comienza un armisticio propuesto por el presidente de la República, Eusebio Ayala, porque el presidente de Paraguay creía que ya se estaba ganando la guerra. Con la derrota sufrida en Aliguatá y el desastre de Campo Vía, al ejército boliviano no le quedaba sino su 7ª división, apostada frente a Nanagua, y estos tuvieron que retirarse hacia Saavedra. Por razones aún no del todo claras, el presidente Eusebio Ayala propuso un armisticio que el gobierno boliviano lo aceptó de inmediato. La tregua debía durar del 19 al 30 de diciembre de 1933, pero se extendió hasta el 6 de enero de 1934. Pero esto al gobierno boliviano le vino como anillo al dedo para poder crear un segundo ejército boliviano. Ambos ejércitos aprovecharon esta tregua para reorganizar sus fuerzas, en especial Bolivia, que desde su nuevo comando en Vallivian formó un nuevo ejército para proseguir con la guerra. Este segundo ejército era mayor que el primero. Para cuando el armisticio caducó, el ejército boliviano había recuperado su vitalidad. Contaba nuevamente con 2 cuerpos de ejército, formado por 2 divisiones cada una, con un total de efectivos que doblaba la cifra de las fuerzas que Kunt comandó un año antes. Pero el problema es que estaba compuesto por ciudadanos comunes y campesinos, y los nuevos oficiales eran jóvenes sin experiencia en el Chaco. Incluso varias fuentes dicen de que había hasta 2 soldados bolivianos por cada un soldado experimentado paraguayo en el Chaco, lo cual llegó a ser un problema para el gobierno boliviano porque tenían que proporcionar el doble de agua y el doble de alimentos. Pero del lado paraguayo no todo era color de rosas. A partir de Campo Vía, el ejército paraguayo comenzó a tener el problema que tenía el ejército boliviano, que era el alargamiento de las líneas y por consiguiente el problema del transporte, lo cual dificultaba las provisiones de agua y comida para los soldados en el Chaco. Lo peor de todo es que Paraguay no tenía muchos camiones. Igual así Paraguay avanzó sobre Magariño, que era el punto en donde se habían posicionado las Fuerzas Armadas Bolivianas. Luego sobre Cañada Tarija, rodeándolo y tomándolo. Sin embargo, comienza el año con éxitos importantes bolivianos en La China, Campo Jurado y sobre todo en Conchitas. Pero el 25 de marzo de 1934 se produce el desastre de Cañada Tarija, una nueva emboscada paraguaya y una nueva derrota de las armas bolivianas, al punto que el teniente coronel boliviano Bavía se suicida antes que entregarse al enemigo. Y solamente se estancaron en Cañada Stronges. Ahí fue un revés para el ejército paraguayo, que tuvo 1500 prisioneros y tuvo 600 muertos antes de que se cierre el cerco. Entre el 23 y el 25 de mayo se da un gran triunfo.
la batalla de Cañada Strongest, dirigida estratégicamente por Ángel Rodríguez desde Valliviano. La 9ª División Boliviana comienza, usando las mismas armas de los paraguayos, a hacer un cerco contra las compañías paraguayas que se estaban acercando para intentar la ofensiva sobre Valliviano. Después de esto se volverían a tomar las mismas precauciones que al comienzo de la guerra: recolectar información, patrullar la zona, no subestimar al rival. Pero la idea de Estigarribia era tratar de tomar Vallivian, que era el punto estratégico y emblemático del ejército boliviano en el Chaco. Porque Estigarribia ya había previsto de que solamente iba a ganar la guerra si es que ponía en riesgo los pozos petroleros bolivianos. Y Salamanca, por el contrario, él quería ocupar puestos cercanos al río Pilcomayo. ¿Se acuerdan que Salamanca decía que iba a aplastar al ejército paraguayo? Bueno, ya para 1934 le estaba así como que ya trataba de salvar lo que se pudiera. Bueno, para paliar esta estrategia de Salamanca, Estigarribia manda al mayor Franco a ocupar el fortín 27 de noviembre. Franco era famoso por sus incursiones poco ortodoxas y rápidas. Incluso solía atacar de noche sin siquiera pedir permiso a sus superiores. Para que tengan una idea, el 13 de agosto sale de Garrapatal y 2 días después toma Picuiba con mucho armamento y prisioneros. Ya el día 17 de agosto toma el fortín 27 de noviembre. Luchando viajó 120 kilómetros en solo 5 días. Y de ahí Franco va rumbo a Carandaitú, poniendo en riesgo los pozos petrolíferos bolivianos. Pero el gran golpe lo darían los paraguayos en la batalla del Carmen. En noviembre de 1934, Estigarribia ordena mandar patrullas de reconocimiento para hacer un control en el lugar en donde sería la batalla. Esto fue de suma importancia porque se dieron cuenta de que en el Carmen había una división totalmente aislada, que era la 2ª división del ejército boliviano. Ya el 10 de noviembre el ejército paraguayo comienza el cerco. El 13 de noviembre se capturó el fortín El Carmen, ubicado en dicho camino, y casi a la medianoche del día 15 de noviembre hizo lo mismo con el camino B, ya en la retaguardia de las fuerzas del coronel Murillo. Ante la ausencia de tropas bolivianas importantes, Estigarribia pensó que el movimiento de pinzas por el sur había llegado demasiado tarde y que el enemigo se había desprendido silenciosamente y había escapado. El día 16 de noviembre termina por encerrar por completo a esta división. Atiendan bien esta historia porque lo que les voy a contar pasó de verdad. Una vez que terminó la maniobra, los paraguayos se quedaron así como que medio preocupados porque no veían llegar los refuerzos. Se quedaron tipo así como, ¿viste el meme John Travolta? Bueno, esa onda y 3 se quedaron. Pero lo que ellos no se percataron era que la 8ª división del ejército boliviano vino a ayudar a la 2ª división sin que ellos se dieran cuenta de que estaban siendo rodeados. Bueno, para resumirte, fueron 7.000 soldados prisioneros bolivianos, la mayoría de ellos totalmente deshidratados, suplicando por agua. La primera señal favorable se produjo el día 16 cuando un sector de las líneas defensivas bolivianas sobre el camino S colapsó por falta de agua y aparecieron los primeros prisioneros. Más tarde, se supo que la 8ª división, que avanzaba por el flanco norte, se había enlazado con la 2ª división por el camino B. Luego de algunos intentos desorganizados de escape realizados por los bolivianos en diferentes sectores, grande fue la sorpresa del comando paraguayo cuando empezaron a entregarse miles de soldados. Ya el ejército paraguayo continuó con su avance y principalmente cuando se enteraron de que Vallivian fue abandonado. Ya el 17 de noviembre Paraguay entró en Vallivian. Tercer cuerpo de ejército paraguayo ocupó Vallivian el 17 de noviembre de 1934 y emprendió la persecución de las fuerzas en retirada que, totalmente desmoralizadas, no pudieron sostenerse en Huachala ni en Estrella, posiciones que cayeron los días 21 y 25 de noviembre. Y si vamos al caso, si es que los bolivianos no abandonaban Vallivian, Paraguay jamás hubiera tomado ese fortín, porque era defendido por 18.000 hombres bien armados. Ya después entraron en Irendahue, que era el único punto en donde había agua en la zona. Esto fue el 8 de diciembre. Al finalizar el año 1934, las acciones bélicas se trasladaron a territorio boliviano. Recordemos que tras la contundente victoria paraguaya en el Carmen, el comandante del ejército de Bolivia, Enrique Peñaranda, ordenó el retiro de sus tropas del fortín, que hasta ese entonces fuera bastión boliviano en la incursión del Chaco. Nos referimos al fortín valliviano. Y en este punto de la guerra los paraguayos ya estaban cansados. Obviamente eran menores en número. Las tropas del ejército de Estigarribia, si bien avanzaban victoriosamente, en su marcha soportaban horrorosas privaciones, aparte del cansancio agotador producido por las batallas que libraban incesantemente desde meses atrás y de las marchas que realizaban a través de centenares de kilómetros sin ningún momento de reposo. El problema era las altas temperaturas de esa época. Bueno, si ahora vos mismo te vas al Chaco, en verano las temperaturas oscilan
oscilan unos 45 grados. Sumado con eso, con la falta de agua, incluso hay muchos relatos que dicen que los soldados bolivianos y paraguayos tenían que masticar cactus para tener algo que tomar. Llegaron a tomar orina de la desesperación. También estaba el tema de la arena caliente a 45 grados que te llenaba de ampollas y llagas los pies. Por ejemplo, el sendero entre Irendahue y 27 de noviembre se cobró la vida de 2.500 soldados bolivianos, que más murieron de sed y calor que por las balas. Este camino llegó a ser tan terrorífico en el Chaco que fue bautizado como Picada de Desesperación. Los paraguayos, al perseguir a sus enemigos, fueron testigos de escenas horrorosas, con senderos enteros de cadáveres calcinados por el sol y los sobrevivientes que exhibieron su desesperación por la sed, al punto de suplicar por un sorbo del orín del enemigo con tal de aplacar dicho mal. Los horrores de la campaña de Picuiba superaron a todos cuantos se habían registrado hasta entonces en esta guerra inclemente, librada en la selva y el desierto. En menos de 3 semanas, el ejército boliviano quedaba reducido a la mitad de sus efectivos y oprimido en el último rincón del Chaco. Bueno, pero volvamos a la guerra. El 27 de noviembre, el presidente Salamanca, enrabiado por lo que pasó en el Carmen, fue hasta Villamontes, en donde estaba el pleno del ejército boliviano, para poder destituir a Peñaranda. Pero ¡oh, sorpresa! Quien fue destituido fue el presidente Salamanca. Peñaranda y sus oficiales leales obligaron al presidente a renunciar. Y a las 19 horas el presidente o expresidente Salamanca dio un comunicado por radio avisando de su renuncia, dejando en su lugar al vicepresidente José Luis Tejada Sorzano. Si Campovilla significó la caída de Kunt, Vallivian significó la caída de Salamanca. En un día aciago, el 27 de noviembre de 1934, se produce un célebre corralito, pero no es contra el ejército paraguayo. Es contra el presidente de Bolivia. El general Peñaranda y sus colaboradores Ángel Rodríguez, David Toro, Óscar Moscoso y Germán Busch deciden derrocar al primer mandatario. Cercan la casa donde éste reside, lo amenazan y lo obligan a firmar la renuncia. Tiempo después, Salamanca habría dicho: la única vez que el comando boliviano pudo concretar con éxito un cerco fue cuando tuvieron que destituirme. Ya el 28 de diciembre, mientras los soldados bolivianos estaban durmiendo, los paraguayos aprovecharon durante una tormenta y tomaron Urubobo, punto estratégico para poder llegar a Villamontes, que era el último punto de apoyo de Bolivia en el Chaco. En la madrugada del 28 de diciembre, aprovechando la lluvia que comenzó el día anterior, los paraguayos asaltaron sorpresivamente sin hacer un solo disparo, escalando trabajosa y silenciosamente las pendientes de la colina de Urubobo. Abrió una brecha en las trincheras enemigas y cortó el camino Urubobo-Palo Mercado. De caer Villamontes, quedaba expuesto a la ciudad de Tarija, que ya era una ciudad boliviana. Eso ya estaba fuera de los límites de la guerra. En 1935 se crea el tercer ejército boliviano. Sí, Bolivia tuvo 3 ejércitos y Paraguay apenas podía mantener uno, lo cual hizo que Estigarribia planeara la manera más rápida de terminar la guerra, porque Paraguay ya estaba al límite de sus fuerzas. Bolivia se ve obligada a un último esfuerzo. Tejada Sorzano cambia la estrategia. Se termina el dar armas y el dar tropas como cuentagotas. Se hace un llamado general en todo el país. Movilización absoluta de los soldados bolivianos para levantar el tercer ejército. Y además, con la salida de Salamanca sí podía haber una posibilidad de conversaciones de paz. Así que el 13 de febrero de 1935 Estigarribia ataca Villamontes con 15.000 soldados. Ya para 1935 el problema ya venía más del lado paraguayo, porque ellos ya habían salido de la zona del Chaco y se habían internado en una zona más montañosa, cosa que el soldado paraguayo no conocía. Y hay que decir las cosas como son: Paraguay tenía la fuerza suficiente para defender el Chaco. Ahora, para tratar de invadir Bolivia ya es otra cosa. El general paraguayo está demasiado lejos de Asunción. A los paraguayos comienza a pasarles lo mismo que a los bolivianos al comienzo de la guerra. Lejos de sus fuentes de abastecimiento. Ya no combaten en el llano. Están en los contrafuertes de la cordillera, en el propio Aguaragüe, en el corazón del departamento de Tarija. El 16 de febrero de 1935 comienza el ataque paraguayo. Los paraguayos atacaron con una furia endemoniada. Y el regimiento Avaroa se defendió como estaba previsto, desatando todo el fuego que podía de sus ametralladoras, etc. Y a pocos minutos nuestra artillería, que estaba preparadísima, concentró sus fuegos
en ese pequeñísimo sector. Y sucedió que los paraguayos, ola tras ola, empujaban y empujaban hasta que finalmente, en forma, si se heroico, es decir, poco, penetraron, pasaron nuestras defensas también sobre los cadáveres de nuestros soldados y ingresaron ya a territorio boliviano en una extensión de 800 a 500 metros. Eso es lo que se llama el Bolsón de Caigua. 23 de febrero se produce la derrota definitiva del ejército paraguayo en Villamontes, que se da cuenta que la plaza es inexpugnable. Igual así, el coronel Garay en abril de 1935 logra entrar a Charagua, cerca de los pozos petroleros bolivianos. Inmediatamente los bolivianos retomaron este punto y los paraguayos comenzaron a retroceder. El 5 de abril, las tropas del segundo cuerpo atravesaron el río Parapití e iniciaron las acciones por el dominio en el sector central, cercano a los pozos petrolíferos bolivianos, con sólidas defensas naturales, como la constituían las cordilleras de Charagua y Aguaraú, con más de 700 metros de altura y sin paso para vehículos automotores. El 15 de abril, tras varios días de bombardeos, los paraguayos ingresaron a la ciudad de Charagua. Pero la ofensiva paraguaya estaba muy limitada por las características del terreno, que eran totalmente diferentes al Chaco, lo cual jugaba en contra de las habilidades de los combatientes. Entre mayo y junio de 1935 se dan las últimas batallas del Chaco, como por ejemplo fue la batalla de Ingavi, que fue 5 días antes que se firmara el Tratado de Paz en Buenos Aires. Paralelamente a la entrega de la proposición de paz, en el Chaco se libraba la última batalla de la guerra y los delegados bolivianos esperarían hasta su desenlace para la firma del documento. Acá en Paraguay se recuerda el 12 de junio como la Paz del Chaco. Junio de 1935 va a firmarse la paz en Buenos Aires. A tumbos, con una presión muy fuerte de Saavedra Lamas, los representantes diplomáticos del país aceptan las condiciones de la paz. Los puntos adquiridos por cada país en la batalla fueron los que definieron finalmente la frontera del Chaco. Pero solamente el 21 de julio de 1938 se firma un tratado que da por finalizado la guerra y divide al Chaco en 4 partes, 3/4 partes para Paraguay y 1/4 para Bolivia. Además, Bolivia recibía un puerto a orillas del río Paraguay. Y así terminó la guerra del Chaco. Si te gustó el video, lo compartís con todos tus amigos. Decís, mira, qué facha, cómo hizo el video este Yaguaray. Me seguís en todas las redes sociales y será hasta otro video. ¡Chao!